Buen día, mi nombre es Liliana Beltrán, soy estudiante de tercer semestre de radiología e imágenes diagnósticas. A continuación les voy a hablar sobre la tarea 3, identificación y generación de protocolos. A mí me corresponde la columna cervical. La columna cervical tenemos la AP anteroposterior con un chasis de 10 por 12, con un rayo central con angulación de 5 a 15 grados caudulocranial. Esta radiografía se envía ya sea por trauma o porque el paciente presente dolor. La posición del paciente debe estar en bipestación o del cúbito supino, pues dependiendo la clínica del paciente, si el paciente se puede movilizar, si puede caminar o ya en este caso pues ya sería la toma en la mesa. La espalda debe estar apoyada en el buque. eh, el plano sagital del paciente queda en paralelo y alineado con el eje vertical del buque, mural o con la línea media de la mesa. Los hombros se ubican a esta misma altura y al igual que las crestas ilíacas, se separan los pies para soportar equitativamente el peso del cuerpo. Su posición estructural, eh, el eje longitudinal de la columna cervical paralelo y alineado con el eje vertical del buque, con la línea media de la mesa. Tener una extensión moderada de la cabeza hasta el cuerpo, hasta que la mandíbula quede a la misma altura de la base del cráneo. Los criterios de evaluación pues se deben de visualizar desde la base del cráneo, que es la unión, desde las C1 hasta la C7 y también que se vea la T1. Eh, el cuerpo mandibular y la base del cráneo, donde se vea las vértebras del atlas y el asis, donde también se vean los espacios intervertebrales abiertos, las apófisis espinosas, la tráquea supuesta con el esófago, pues cuando no hay un trauma en la columna cervical y el tejido blando. Aquí podemos ver la proyección y pues la radiografía resultante. Podemos ver todas las vértebras, C1, C2, C3, C4, C6 y C7. En la cervical lateral tenemos un chasis de 8 por 10 pulgadas a lo largo. La parte superior del chasis queda a la altura del borde superior del pabellón auricular y la marquilla del chasis se ubica en la parte anterior del paciente. Su rayo central se dirige de manera perpendicular a la C4. Pues esta toma se envía por ya trauma o por dolor, como ya les había mencionado. La posición del paciente debe ser en bipestación y en el plano coronal del paciente se ubica en paralelo y alineado con el eje vertical del buque, preferiblemente al lado izquierdo del paciente en contacto con el buque. La posición estructural, el eje longitudinal de la columna cervical debe estar en paralelo y alineado con el eje vertical del buque. Debe tener una extensión moderada de la cabeza del paciente para evitar superposición de los ángulos mandibulares con los primeros cuerpos vertebrales de la columna cervical, que es el atlas y el asis. El paciente no debe de elevar los hombros. En algunas ocasiones, pues dependiendo pues del sitio de radiología, utilizan pesas, pues para que los hombros se queden bien abajo y pues no alcance a tomar la proyección de hombro. Pues esto es para realizar la tracción para que pues los hombros se bajen. En los criterios de evaluación, en esta debemos, donde se evidencian las 7 vértebras cervicales, la unión entre C7 y la T1, los espacios intervertebrales de perfil, el cráneo extendido de tal forma que las ramas de la mandíbula no se superpongan sobre el atlas y el así y el hueso hioides. Se debe evidenciar también las apófisis espinosas, las ramas mandibulares superopuestas y los ángulos mandibulares superopuestos y también pues el tejido blando. Aquí evidenciamos la proyección y la radiografía resultante de una lateral.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Paola Reaño, soy integrante del grupo de Radiología e Imágenes Diagnósticas y hago parte del grupo de Anatomía Radiológica. Para el desarrollo de la presente guía, pues debemos de saber las proyecciones que se deben de tener en cuenta para la toma de una radiología de tórax. Entonces, bueno, primero que todo, pues para la toma de una radiología de tórax. Entonces, bueno, primero que todo, pues como podemos ver en la imagen, hay dos proyecciones, tanto como la proyección que se toma de anterior-posterior y la proyección lateral. Entonces, por medio de ellas también podemos evidenciar pues lo que es los huesos de la clavícula, las costillas, el tórax. También podemos ver en el momento pues cómo está los pulmones, el diafragma, la escápula, en muchos ángulos que pueden coger pues esta imagen podemos evidenciar pues diferentes tipos de evaluaciones radiológicas y por medio de paciente como puede ser tos persistente, dolor torácico por lesiones en el tórax, como una posible fractura de costillas o complicaciones pulmonares. También podemos evidenciar pues fallas cardíacas o muchas veces pues lo hacen a través de estas radiografías como un monitoreo de alguna cirugía posoperatoria. Entonces pues como tal se deben de realizar estos tipos de proyecciones. Bueno, para como tal hay varios estudios. Los estudios radiológicos de tórax podemos evidenciar que hay proyecciones básicas. En ellas se encuentra la posterior anterior, que es la que se toma pues la persona de cúbito supino y la anterior pues bueno para hacer como tal el contexto del punto de que he tomado. Entonces pues una es la proyección anterior y posterior. Esta proyección se toma de cúbito supino o sentado y pues lo hacen con pacientes que tienen poca movilidad, entonces tienen que trasladar el aparato de rayos portátil. Esta máquina se utiliza en el área donde está ubicada el paciente o que tiene alguna enfermedad grave que no se pueda movilizar. Entonces, pues se debe ubicar en el cubículo donde esté, debe estar protegida por cortinas plomadas o blindaje especial para que disminuya la exposición. Eh, bueno, en cuanto al Becky, no se utiliza el Becky porque pues esta parte queda en la sala de radiación y solo se debe de ajustar la placa por debajo del paciente para poder tomar la imagen. El chasis debe de ser de 30 por 95, entre más tenga un poco de eh, pues lejos un poco del paciente se va a poder tomar mejor un ángulo. Entonces, pues esto de esta manera, pues lo alejan, el chasis lo alejan de 45 a 43 o de 30 a 90 centímetros. El rayo central es de 1 metro, ya así como lo podemos observar en la imagen, es de 1 metro al momento de la toma en el paciente. También pues se debe pues si el paciente está consciente, se le debe de guiar para que al momento de tomar la radiografía o la imagen pueda sostener la respiración, quedar un poco suspendida para poder tomar mejor la imagen. Como tal, el paciente debe estar sentado o de cúbito sobre la camilla y si está pues entubado, pues digamos que la posición pues ya juega un papel muy importante el radiólogo para poder ubicar mejor la máquina y proyectar mejor la posición del paciente. Como tal, en el criterio, pues nos habla que en ellas podemos observar alteraciones a nivel del paraquismo, pulmonares o posicionamiento del
agitamiento, muchas veces también a través de ellas podemos ver fracturas, problemas en los pulmones, en el diafragma. Entonces, por medio de estos estudios es que pueden determinar pues ciertas anomalías que puede pasar pasando el paciente como fallas cardíacas. Entonces, eso es todo. Esa es la posición pues muy importante que debemos de tener en cuenta, que es la proyección posterior anterior, anterior posterior. Entonces, pues eso es todo. Hola, mi nombre es Jirena Leonel, inscrita en el programa Radiología, Imágenes Diagnósticas. En el curso Imagenología Convencional estamos dando continuidad a la guía en la tarea 3, Identificación y generación de protocolos en el tercer semestre. Les voy a presentar el protocolo de abdomen. Este estudio radiográfico está indicado en casos de presentar el paciente dolor abdominal, donde nos ayuda a identificar problemas como cálculos biliares, apendicitis o pancreatitis. Cuando el paciente presenta obstrucción intestinal, la radiografía puede mostrar niveles de líquido y aire que indican este problema. En caso del paciente presentar un trauma, la radiografía nos puede ayudar a identificar fracturas en los huesos del abdomen o lesiones en órganos internos. Cuando hay sospechas de perforación de un órgano, como el intestino, la radiografía puede mostrar el aire libre en la cavidad abdominal. También nos ayuda para el seguimiento y monitoreo de los procedimientos postoperatorios. El estudio radiográfico del abdomen les voy a presentar la proyección básica, que es la anteroposterior. Para activar el protocolo de abdomen, vamos a iniciar con el llamado del paciente, nos vamos a presentar, vamos a verificar y corroborar los datos del paciente y que sea el estudio correcto a realizar. Vamos a hacer cambiar el paciente en caso de que sea necesario la preparación, preguntar por la preparación adecuada. En caso de que sea mujer, vamos a preguntar si tiene sospechas de embarazo o si presenta algún retraso. En la posición del paciente. El paciente debe estar en decúbito supino. Para la proyección en decúbito supino, el paciente está en posición anatómica con los brazos a los costados, flexionando ligeramente las rodillas para apoyar correcta y completamente la columna. Se toma para observar niveles hidroaéreos y acumulaciones de aire intraperitoneal debajo del diafragma. El tamaño del chasis y la orientación debe ser de 35 por 43 en la orientación longitudinal. El chasis debe ser el más grande, dependiendo del tamaño del paciente también. La distancia del foco es de 100 centímetros. La angulación, 0, no se requiere angulación. El centraje, centrar en las crestas ilíacas y en la línea media. La colimación, superior hasta el diafragma e inferior hasta la sínfisis del pubis, derecha e izquierda a nivel de la anatomía del paciente. La técnica aproximada, 67 kb o 40 MA, según también el peso y el tamaño del paciente. Indicación del paciente: no respire, no se mueva en caso de que lo pueda realizar. Los criterios de evaluación: la exposición adecuada, un posicionamiento correcto, anatomía visualizada, evaluación de líquidos y aire, identificación de las anomalías. Hay que recordar que lo que se requiere en los estudios es la menos exposición posible. Cordial saludo, mi nombre es Adi Rodríguez Quiñones, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, estoy en el curso de Imagenología Convencional. A continuación presentaré la tarea 3, Identificación y generación de protocolos. Presentaré 2 protocolos de la columna lumbar básicos y 2 adicionales o especiales. Empezaremos con la proyección antero-posterior. Recordemos que esta proyección se puede realizar en decúbito supino, también se puede realizar
En bipedestación, cuando se hace en bipedestación, se coloca al paciente en posición anatómica con la espalda apoyada en el buquimural. Estas posiciones se utilizan cuando la persona presenta dolor intenso y para reducir molestias. El receptor de la imagen, un chasis de 35 por 43 centímetros o de 30 por 35 centímetros longitudinal. El rayo central tiene que ir perpendicular a la rejilla a la altura de las crestas ilíacas L4 para una exploración lumbarosacra. Para una exploración lumbar debe ir 4 centímetros por encima de las crestas ilíacas L3. La radiografía resultante, vemos que la radiografía resultante debe mostrar los espacios discales intervertebrales, los espacios interventriculares, las láminas y las apófisis espinosas transversas. Como podemos observar acá en la parte izquierda superior, vemos una radiografía anteroposterior de la columna lumbar con los miembros extendidos. Esto lo que hace es el aumento de la curva lordótica de la columna, ¿sí? En la parte de acá inferior vemos una radiografía anteroposterior de la columna lumbar, también con los miembros flexionados, y esto lo que hace es reducir la curva lordótica. Los criterios de evaluación: el área entre las vértebras torácicas inferiores y el sacro, el haz de rayos X colinado hasta las márgenes laterales de los músculos psoas, una penetración de los rayos X en estructuras vertebrales, como podemos ver acá en la radiografía resultante, las articulaciones intervertebrales abiertas, las articulaciones sacroiliacas equidistantes de la columna vertebral y las vértebras simétricas con la apófisis espinosa centradas en los cuerpos. Continuamos con otra proyección básica, que es la proyección lateral, la posición del paciente. Esta se puede tomar en dos formas, que una es de cúbito lateral sobre la mesa, o la otra es en bipedestación lateral al pie del buquimural. Si el paciente está posicionado en bipedestación, los pies se separan para soportar el peso, el cuerpo equitativamente, las crestas ilíacas se dejan superexpuestas, los bordes mediales escapulares superexpuestos y perpendiculares al buquimural, y las manos se entrelazan por detrás de la cabeza. El rayo central debe estar perpendicular a la altura de las crestas ilíacas L4 cuando se está utilizando un chasis de 35 por 43 centímetros para la columna lumbosacra. Cuando no se puede ajustar la columna de forma que quede horizontal, se angula el rayo central en sentido caudal, de forma que quede perpendicular al eje longitudinal. El receptor de la imagen, un chasis de 35 por 43 centímetros o de 30 por 35 centímetros longitudinal. Vemos acá una imagen de la posición de cúbito lateral, la radiografía resultante. La imagen muestra los cuerpos de las vértebras lumbares y los espacios entre ellos, como podemos observar acá en la radiografía, la apófisis espinosa y la charnela lumbosacra. Esta proyección ofrece una imagen de perfil de los agujeros intervertebrales, ya sean superiores o inferiores, de la L1 a la L4. Los criterios de evaluación: el área entre las vértebras torácicas inferiores y el sacro, como podemos observar acá, que toma también muestra de las vértebras torácicas, los espacios discales intervertebrales y los agujeros intervertebrales, que son estos, los bordes posterior y superior de cada cuerpo vertebral, las vértebras alineadas en sentido descendente en el centro de la imagen, las crestas ilíacas casi superexpuestas cuando el haz de los rayos y no está angulado, la apófisis espinosa de perfil. Continuamos con las proyecciones especiales. Dentro de las proyecciones especiales encontramos la proyección oblicua AP o PA, que quiere decir antero-posterior o posterior-anterior, derecha o izquierda. El paciente está en la posición oblicua, el eje longitudinal de la columna lumbar paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimural. Si el paciente está en bipedestación, los pies deben estar separados para que el peso del cuerpo quede distribuido equitativamente sobre los mismos. Las crestas ilíacas a la misma altura y los hombros a la misma altura. El receptor de la imagen: se utiliza un chasis de 35 por 43 centímetros o de 30 por 35 centímetros en longitudinal. Si vamos a realizar una radiografía de la última articulación interapofisiaria, se utilizaría uno de 18 por 24. El rayo central: recordemos que el rayo central en la región lumbar, entre 5 centímetros medial de la EIAS, recordemos que esto es un acrónimo de espina ilíaca anteroposterior, elevada y 4 centímetros por encima de la cresta ilíaca L3. Si la vamos a realizar en la quinta articulación interapofisiaria, entra 5 centímetros medial a la EIAS elevada y después al punto medio de entre las crestas ilíacas y la EIAS. Acá podemos observar una radiografía oblicua y nos muestra la radiografía resultante. La imagen resultante ofrece una proyección oblicua de la columna lumbar y o lumbosacra, mostrando la apófisis articular del lado próximo al RI. Se examinan ambos lados como comparación. Cuando el cuerpo está colocado en una posición oblicua de 45 grados y se está radiografiando la columna lumbar, se muestra la apófisis articulares de las articulaciones interapofisiarias. En la parte superior izquierda observamos un paciente en decúbito prono, una posición oblicua, posterior anterior de la columna lumbar, o AI, que quiere decir oblicua anterior izquierda para la articulación interapofisiaria derecha.
En la parte inferior de esta imagen podemos observar dos proyecciones, póstero anterior oblicua de la columna vertebral. En la A, que sería la parte izquierda, observamos una oblicua anterior izquierda para las articulaciones interapofisiarias derechas, y en la B observamos una proyección oblicua anterior derecha para la articulación interapofisiaria izquierda de la L5. Recordemos acá algo particular. Si vamos a analizar las articulaciones derechas, hacemos una proyección izquierda, y si vamos a analizar las articulaciones izquierdas, hacemos una proyección derecha. Los criterios de evaluación: el área entre las vértebras torácicas inferiores y el sacro, como se ven acá; las articulaciones intrapublicitarias más alejadas del RI, cuando la articulación no se visualiza bien y el pedúnculo está bastante anterior al cuerpo vertebral, el paciente está rotado suficientemente. Esto es una consigna particular en la toma de la radiografía oblicua, que nos dice: cuando la articulación no se visualiza bien y el pedúnculo está bastante anterior al cuerpo vertebral, el paciente no está rotado lo suficiente. Y hay otro criterio que es hay que tenerlo muy en cuenta, que es cuando no se visualiza bien la articulación y el pedúnculo está bastante posterior al cuerpo vertebral, el paciente está demasiado rotado. Y por último, la columna vertebral paralela a la superficie de la mesa, de la forma de los espacios articulares intervertebrales T12, como lo vemos acá, T12 a L1, y de L1 a L2 estén abiertos, como podemos observar acá. Continuamos con la última proyección especial, lateral dinámica, hiperflexión e hiperextensión. Esta posición se puede tomar de dos maneras, que es de cúbito lateral o en bipedestación. Para obtener la primera radiografía se hace la siguiente, o sea, para obtener en hiperflexión, lo que se debe hacer es adelantar y llevar los muslos hacia arriba con el fin de realizar una flexión forzada de la columna tanto como le sea posible. Y si la vamos a tener en hiperextensión, lo que se hace es que el paciente, el tórax lo echa hacia atrás y posteriormente extiende los muslos y los miembros tanto como le sea posible. El receptor de la imagen, 35 por 43 centímetros en longitudinal para cada exposición, y el rayo central debe estar perpendicular al área de fusión espina o a la lumbar 3. Continuamos acá, en la parte superior derecho podemos ver la posición de cúbito lateral, hiperflexión. La radiografía resultante pues nos muestra que se hace con el fin de determinar si hay movimiento en el área de fusión espinal o para localizar una hernia discal que muestre por la limitación del movimiento en el punto de lesión. Los criterios de evaluación: podemos observar que el punto de fusión espinal en el centro de la radiografía, ausencia de rotación de la columna vertebral, las márgenes posteriores de los cuerpos vertebrales están superexpuestos, marcadores identificadores de hiperflexión e hiperextensión correctamente utilizados en cada proyección. Y por último, acá observamos una radiografía, una posición, perdón, en hiperextensión y la radiografía resultante. Muchas gracias y hasta la próxima. Un saludo, mi nombre es Aureliset Ayala Mejía y vamos a hablar acerca del desarrollo de la tarea 3, identificación y generación de protocolos. En este caso son los protocolos de columna sacrocoxígea. Para iniciar, es importante mencionar que en estos estudios radiológicos es necesario que haya una preparación de tal manera que la parte del abdomen bajo se encuentre totalmente vacía, que no haya ningún tipo de residuo, puesto que ello no permite la visualización de las estructuras que queremos observar en las imágenes. De igual manera, se recomienda también evitar la presencia de gases y en caso de que ellos existan es necesario evacuarlos. Bueno, vamos a hablar inicialmente sobre la radiografía de sacro en proyección anteroposterior. La posición del paciente puede ser en bipedestación o de cúbito dorsal. Las piernas pueden estar estiradas o ligeramente flexionadas. El rayo central debe estar inclinado 10 grados con angulación cefálica, centrado a nivel sacro, aproximadamente 4 centímetros por encima del pubis, sobre la línea media, el chasis. El tamaño del chasis se recomienda de 24 por 30 centímetros o de 18 por 24, esto dependiendo del tamaño del paciente o en el caso de que sea niño o adulto. La radiografía resultante es la visualización del sacro y la parte inferior de la columna lumbar con una visualización clara de las articulaciones sacroiliacas.
Los criterios de evaluación es proyección antero-posterior sin acortamiento de la perspectiva del sacro y las articulaciones sacroiliacas y la unión de las vértebras L5 y S1. Aquí podemos observar una imagen radiológica de esta proyección y a la derecha podemos ver lo que sería la ubicación del paciente con una muestra de lo que sería, cómo se debería ubicar el rayo y el haz. Es una imagen de autoría propia. Tenemos también la radiografía anteroposterior de coxis. En este caso, el paciente se ubica en posición supino, con las piernas extendidas o ligeramente flexionadas, el rayo central con angulación caudal, es decir, al contrario, inclinado 10 grados. Se debe alinear el plano medio sagital con la línea media de la mesa y asegurar que la pelvis esté rotada. En este caso, el tamaño del chasis también se recomienda de 24 por 30 centímetros o de 18 por 24 de la misma manera, dependiendo del tamaño del paciente. La radiografía resultante es una visualización del coxis proyectado en la pelvis menor. Los criterios de evaluación son vista del coxis sin superponerse a él mismo y sin superponer los segmentos coxígenos. Este debe aparecer abierto. El coxis debe estar equidistalmente de las paredes laterales de la abertura pélvica. Y aquí podemos ver lo que sería la imagen radiográfica de la vista anteroposterior del coxis. Y lo que sería la ubicación del paciente con el rayo inclinado 10 grados, pero de manera caudal, y el haz, donde iría. Tenemos también la radiografía de sacrocoxis lateral. En esta el paciente se ubica de posición lateral con las piernas ligeramente flexionadas de tal manera que quede como sacando un poquito la cora para poder observar mejor el sacrocoxis. El rayo central debe estar perpendicular al chasis, dirigido verticalmente a la parte media del sacro. En el borde superior se ve está a la altura de las crestas ilíacas. El tamaño del chasis al igual es de 24 por 30 o de 18 por 24. La radiografía resultante es una visualización de la columna sacrocoxígea de forma lateral, mostrando el sacro y el coxis claramente. Los criterios de evaluación son la unión entre L5 y S1, el sacro y el coxis se visualizan de perfil y los espacios entre L5 y S1 deben estar abiertos con suficiente densidad y contraste para visualizar desde la L5 hasta el coxis. Y aquí tenemos la imagen de lo que sería lateralmente el sacrocoxis y a la derecha la posición en que se ubicaría el paciente con el rayo perpendicular a 90 grados. Radiografía, tenemos una radiografía adicional que es la radiografía de articulaciones sacroiliaca AP axial de método Chazard-Lapine. En esta imagen, para la toma de esta imagen, la posición el paciente debe ubicarse sentado en el extremo de la mesa de rayos X con el tronco flexionado hacia las piernas y se le debe solicitar al paciente que se agarre las piernas y mirando hacia abajo. Y se le solicita al paciente que cuando se vaya a tomar la imagen detenga la respiración, esté lo más quieto posible. El rayo central se ubica perpendicular a través de la región lumbosacra a nivel de los trocánteres mayores. En este caso, el tamaño del chasis se recomienda de 24 por 30. La radiografía resultante es una visualización de las cabezas femorales y los acetábulos, toda la pelvis junto con los femorales y los trocánteres mayores equidistantes con el sacro. Los criterios de evaluación se mide el diámetro transversal del biisquiático o biisquiático en pelvimetría y la relación de la cabeza femoral con el acetábulo. Aquí tenemos la imagen que se consigue y a la derecha tenemos lo que sería la ubicación del paciente, esto visto desde atrás y aquí visto desde el lado.